Hay un canto que hace mucho que no cantamos y que deberíamos de cantarlo, hermano. Ay, yo creo que eso no se da. Dice: no puedes abrirse un corazón que alaba a Cristo. No puedes abrirse un corazón que alaba a Dios. No puedes abrirse un corazón que alaba a Cristo. No puedes abrirse un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto yo alabo a Cristo. No puedes abrirse un corazón que alaba a Dios. Josué capítulo 18. En el versículo 1 en adelante, gloria al Señor. Ya se fue el tiempo. Ahí vamos a aprovechar la gloria del Señor. Josué capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y eligieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado el Señor Dios de vuestros padres? Señalen 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo y Eterno Dios, gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Te ruego, Santo Señor, que nos hables, nos ayudes, Señor, a adorarte, a glorificarte con más ánimo, Señor, con más presteza, Señor, con más diligencia, Señor. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano. Yo digo a nuestros hermanos de vista que nos visitan, nuestra hermana Lidia, nuestro hermano Robertito, nuestra hermana, en nombre del Señor. Dios los bendiga. Y el domingo pasado estuvimos con los hermanos cenando, gloria al Señor, ahí después del servicio. Nosotros estamos en el servicio con ellos el domingo y nos quedamos un rato, como hasta casi las 8 o 9, casi ya, hasta las 9 de la noche, prácticamente todo el día fuera de nuestra casa, pero seguimos compartiendo el pan con los hermanos y Dios nos ayudó. Vamos a Fabiola, integrante del ministerio de ¿cómo se le puede llamar? Audiovisual, gloria al Señor. Le vamos a pasar, va a ser un video que estuve viendo y estuve analizando por algún momento, días anteriores, y me llamó mucho la atención algo muy importante. Eso que vamos a hacer, que vamos a ver, que está tomado en el hotel, en el muro de los ornamentos allá en Israel. Allí, hermano, es la noche. Ellos van a pasar, ellos van a pasar toda la noche, sus judíos van a pasar toda la noche ahí. ¿Y saben qué es lo que leen ahí? El libro de Lamentaciones. Se están lamentando, un lamento. Hay muchos que están sentados, ahí por lo regular todos tienen que estar parados. Por lo regular todos tienen que estar parados, pero en ese día celebran algo muy triste que les pasó. Hay muchos de esos, si ven el video después, muchos están sentados, hermano, en el piso, están sentados. Muchos de esos hombres, la mayoría, llega un momento, se sientan en el piso, se paran, y el estar sentados es una señal de duelo, una señal de tristeza. ¿Qué es lo que están celebrando? Ahí, hermano, se acabó a las 6 de la tarde, hoy ya es noche ahí, pero a las 6 de la tarde se terminó el Shabbat. Se termina el Shabbat a las 6 de la tarde. Pero ellos siguieron ese día, es que lo hacen cada año, lo siguieron porque de ahí celebran algo que les aconteció a ellos.
¿Qué fue lo que les aconteció? Qué bueno que preguntan. Ellos están celebrando o están conmemorando, hermano, no en agrado, sino que en una tristeza, la destrucción del templo de Israel, del templo de Jerusalén. Ahí están celebrando, ellos están en ese duelo. En ese día sucedió hace cerca de 2000 años la destrucción del templo en Jerusalén. Y ellos, hermanos, después del Shabbat, después de haber ellos pasado un día entero en ayuno, un día entero en consagración a Dios, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, después viene esta celebración. Después de las 6, ellos ya pueden tomar alimento, pueden usar teléfonos, pueden manejar, pero ellos lo dedican ese día a estar en ese lugar, al muro de contención que quedó de las paredes de los muros que rodeaban el templo. Y ahí vamos a ver ese video. Póngalo por favor. Adelante con el video. Pero si le puedes subir con el control, es que el audio es ándale. Y no se oye. Con el control de la televisión. Sí, póngale ahí, darle pausa. Porque el que interesa es el minuto 47:25 ahí, gloria al Señor. Usted puede ver todo el video después, pero aquí nomás es un minuto que vamos ahí está, hermano. Y no se va a oír, pero ya está en 54. Perfecto. Ponga mucha atención ahí y vamos a ver, a analizar algo ahí. No sé. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para que se oiga? ¿Lo tiene usted, hermano? Ahí, por favor. Ponga en el mismo minuto y le ponemos el micrófono. Si quiere poner el micrófono ahí. Y ya los dos ponen play al mismo tiempo y vamos a ver lo que va a suceder ahí. Ahí, hermanos, están reunidos celebrando, están de duelo están. Están llorando, están cantando, leyendo el libro de Lamentaciones. Aún se hizo un poco extraño porque están leyendo el libro también, leen el libro de Cantares, también lo leen ahí. Pero Lamentaciones es el que más leen, también están leyendo los Salmos, pero el más marcado es Lamentaciones. Entonces, regrese al 25, hermano, porque ahí es donde empieza a hablar el hermano. Al 25, al 47, 25, dale, no, acá también está la Virgen. Ay, mamá, dale un poquito, dale. Ahí al 16 está bien, al 25 ahí está el 25. Está el 28. Ahora sí, ponga el play al 28 también ahí. Es muy importante, va a ser corto lo que vamos a ver, pero quiero que usted vea algo y hablarlo en nuestra vida actual. Por eso lo decía el canto, no puede ser triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Qué es lo que está cantando? Con todo mi corazón que llegue el Mesías, a pesar de que se está haciendo demorar, yo lo voy a esperar todo lo que sea necesario. Amigos, lo que está diciendo ahí, el canto que están cantando ellos ahí, dice que están diciendo al Mesías, no te demores, pero aunque te demores, yo te voy a esperar el tiempo que sea necesario. Ellos están ahí, hermano, en esa celebración porque se destruyó el templo en Jerusalén. ¿Cuál es la tristeza que está viviendo el pueblo de Israel? ¿Cuál es la tristeza? Es que ellos no tienen un lugar de adoración. No tienen un lugar establecido ya por Dios para ofrecer su sacrificio, para llevar el cántico, la adoración, como lo hacían en el tiempo antiguo. Pero
¿Por qué pasó esto? ¿Por qué están en esa desgracia el pueblo de Israel? ¿Por qué están en esta situación? ¿Por qué están ya 2000 años, hermanos? 2000 años esperando esa reconstrucción del templo, y esa reconstrucción no llega. Ellos están esperando al Mesías, están esperando al Redentor, al Libertador, y están lamentando la destrucción del templo, porque lo que significa la destrucción del templo es el que la vida espiritual de ellos, o la comunión que ellos tenían directamente con Dios, donde cada año iban y presentaban sus sacrificios y eran cubiertos los pecados, ya no existen. Son 2000 años que no hacen sacrificios. No hay un arca, no hay un templo, no hay un sacerdote. Pero ellos siguen en esa lamentación, por eso desde ese tiempo hasta el día de hoy. Y podemos decir, Dios ha olvidado a su pueblo en ninguna manera. Dios no ha olvidado a su pueblo de Israel, no lo ha olvidado. Pero ¿por qué siguen así esperando? ¿Por qué no se ha levantado otro templo? ¿Por qué les pasó esto? Vamos a verlo. Vamos a Mateo. Ellos siguen cántico, ahí se van a amanecer, se amanecen ellos en esto, en esta lamentación. Se amanecen, hermano, ahí se están festejando, no festejando, sino el duelo de que en ese día se destruyó el templo de Jerusalén, el lugar de adoración, el lugar máximo de adoración para todo hijo de Israel. Ese lugar era especial. Lo sigue siendo especial, pero ya no hay un lugar donde se sacrifica, ya no hay un lugar donde Dios desciende y cubre el pecado del pueblo. Ya no lo hay, pero ellos siguen, hermano, en la promesa, y eso es lo válido para ellos, que mientras ellos se mantengan en la promesa, tienen el reconocimiento de Dios. Mientras ellos se guarden en la promesa, ellos permanecen en la promesa que Dios les ha hecho. Y Dios les hizo una promesa y no los va a olvidar. Nosotros, hermanos, se nos reveló una verdad, se nos reveló una maravilla antes que a ellos, pero no por ellos son menos que nosotros en el amor que Dios les tiene. Pero pasó algo. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué se quedaron sin templo? ¿Por qué ellos ya no tienen un lugar de adoración? Mateo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 15. Voy a tratar de darlo, no voy a dar la cita, sino que lo voy a usted comprometer a que busque las citas esas. Nomás la única cita que lo voy a dar es esta, pero después voy a dar algunos pasajes de la Biblia que usted va a integrar. Nomás le voy a decir qué libro está, y usted lo va a buscar, y usted lo va a leer y comprobar que lo que se le está hablando está en la Biblia. Amén. Versículo 15 del capítulo 27 de Mateo. ¿Tienen listo, hermano? Ahora bien, recordemos que aquí ya Jesús había sido entregado a las autoridades. La razón por qué había sido entregado era porque estaba fácil. Dice, a un Pilato dijo, esto los entregaron porque le tienen envidia. Así lo dijo Pilato, y era una verdad muy cierta. Jesús venía a reconstruir, hermano, la fe, la misericordia, la esperanza, la salvación en Dios. Venía a reafirmar todo esto y a decirles que Él era el autor de la salvación, que confiaran y que creyeran en Él, porque en Él estaba la vida. Él era el camino, Él era la verdad, Él era la vida. El que creyera en Él, aunque estuviera muerto, vivirá. Le dijo a Lázaro, a Marta, a María. El que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y todas esas promesas están hechas en Jesús.
vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. En Él están cumplidas las promesas. Él vino y los suyos no le recibieron. Al contrario, ¿qué pasó con ellos? Aquí está. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Y qué decía Pilato? ¿Qué conocimiento tenía Pilato? Sabía que por envidia le habían entregado, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. Aquí tomo en cuenta esto: el que sentenció a muerte a Jesús no fue el gobierno romano, no fue el imperio romano. Si lee usted, el que sentenció a muerte aquí, ¿quién fue? El pueblo judío. Ahora, cuando recién llevan a Jesús a Pilato, le dicen: ¿sabes qué? Están alborotando y lo empiezan a acusar ahí. Pilato le dijo: bueno, pues esto no es cosa mía, esto no es política, esto es religioso. ¿Saben qué? Ustedes vayan y juzguenlo conforme a la ley que ustedes tienen. Pero los sacerdotes dijeron: pero en nuestra ley no se nos es lícito matar a nadie. Entonces, desde un principio, la intención de los sacerdotes era matar a Jesús, era acallar la obra que él traía, pero no sabiendo que con la muerte a nosotros se nos abría la oportunidad de nuestras vidas. Ganamos que el hombre que ganó el Superloto aquí en California no es nada comparado a lo que nosotros, la ganancia que tenemos en Cristo. Es grande lo que tenemos en Cristo, es grande la ganancia. ¿Qué sacarse de la lotería? Ni que nada, hermano. ¿Qué puede comprar ese hombre con esos millones que se compró, hermano? ¿Se podrá comprar una calle de oro? No. ¿Se podrá comprar un mar de cristal? No. ¿Podrá mandar a un Dios que le construya la casa? Hermano, dice la Escritura que nosotros, así está la visión en el libro de Apocalipsis: calles de oro, mar de cristal. Ahora Jesús dijo: yo voy a ir a prepararles morada. El Eterno, el Creador, hermano, el Salvador va a ir a prepararnos morada. ¿Usted cree que con unos milloncitos de dólares, que no caigan mal, ¿verdad?, pero nos van a hacer que pasemos, hermano, y vivamos junto al Creador, caminando, hermano, y andando juntamente con Él? No se compara. No se compara. Ahora, van y le entregan y no podemos matarlo. Entonces, por eso se involucró el gobierno, el imperio romano. Los romanos se involucraron en esto. Pero, ¿qué le dijo la mujer? Cuando se hizo obedientes a las semanas, hermano, y ser obedientes: hey, no tenga nada que ver con este justo, porque he padecido mucho esta noche por causa de él. Entonces Pilato, hermano, fue cuando sale otra vez. Pero los sacerdotes ya tenían bien manipulado al pueblo. Gloria a Dios. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícale. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, y no queriendo escuchar al gobernador, decían: que sea crucificado. Vean la barbaridad tan grande, pero era el cumplimiento también de la palabra, ¿verdad? Que tenía que Jesús ser muerto y por manos de pecadores, dice la Escritura. Ahora, después de esto, cuando el pueblo de Israel no quiso aceptar al Mesías, el cumplimiento de la ley
pasado después de que crucificaron a Jesús, viene la destrucción del templo en el año 70. Destruyen el templo totalmente. ¿Quién sabe dónde quedó el arca del pacto? No sabemos, pero lo que sí es que el arca del pacto era una pieza clave. Ahora, vamos a analizar un poco eso. La primera escritura que empezamos a leer fue que Josué llegaron a Silo, en la región de Efraín. Ahí se estableció el tabernáculo, ahí. De estar por el desierto, cuando Moisés lo hizo, y andar por todos lados, cuando se le repartieron las tierras al pueblo de Israel, el arca, hermano, vino y reposó en la ciudad de Silo, en la tierra de Efraín. Vino y reposó ahí, y ahí estuvo. Y podemos ver, hermano, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cuando iba Elí, creo que era el papá de Samuel. El papá de Samuel. No sabe. Elimelech, Elcana, Elí. Empieza con él. Elcana. ¿Y el sacerdote cómo se llamaba? Ok. Entonces, Elí era el sumo sacerdote. Elcana era el papá, el esposo de Ana. Ana era estéril. Ana iba al tabernáculo a orar, a rogarle a Dios que le diera un hijo. Ahí estaba Elí, el sacerdote, que la juzgó de borracha y todo eso. Pero ahí en Silo estaba el tabernáculo, y era donde estaba el arca. Era el lugar de adoración que se había establecido. Llega el tiempo que Ana, hermano, concibe, y Dios le da la gracia de concebir y da a luz a Samuel. Dios le prometió. Ana le prometió a Dios que si le daba un hijo varón se lo iba a entregar a él. A los 8 días fue y se lo entregó, hasta con ganado y una vaca y todo, al sacerdote. Pero después de eso, hermano, dice la escritura que Ana tuvo más hijos, gloria al Señor. Tuvo más hijos. Entonces, cuando Samuel empezó a vivir en el templo, dice que el joven Samuel ministraba a Dios, pero no había tenido ningún encuentro con Dios. Llega una noche que empieza a hablar con él y le empieza a explicar a Dios la situación que estaba viviendo el sacerdote Elí, que ya lo quería, porque Dios ya lo iba a sentenciar, y estaba sentenciado de que lo iba a enjuiciar, a castigar, porque los hijos de él eran hombres despiadados, hermano. Y Elí no hacía nada por estorbarles. No hacía nada. Después vamos a tener una predicación de esto. Nos van a dar una reseña. Y llegó el tiempo, hermano, en que el pueblo de Israel, no teniendo rey todavía, no tenía rey todavía, empezaron a pelear con los filisteos. Pelearon con los filisteos y resulta que los 2 hijos de Elí fueron muertos. Elí estaba en una silla cuando le llegó la noticia de que sus hijos habían muerto. Y hermano, este hombre se cayó, y como era un hombre pesado, dice la Biblia, se desnucó. Era un hombre viejo, miraba, se desnucó. También murió la esposa de uno de ellos y dio a luz a un varón. Son historias de la historia de Isaí, verdadera, pero ahí está. Pero ¿qué pasó? Después empezó el pueblo de Israel a pelear y a perder, empezó a perder. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Dijeron, vamos a Silo. Y dice que sacaron el arca que estaba dentro del tabernáculo. Sacaron el arca del tabernáculo, hermano, para que anduviera con ellos, como si fuera un amuleto en el cual poder confiar y ganar las batallas, pero ni así ganaban. Si Dios no pelea la batalla, hermano, ni para qué salir a pelear. Por eso dice Moisés, si tu presencia no va conmigo, no voy, yo no voy. Entonces, después de que el arca sale de Silo, del tabernáculo,
Salió del lugar de adoración, esa arca, y nunca más volvió a Silo. ¿Qué pasó con Silo? Jeremías capítulo 7, vamos a leerlo. ¿Qué pasó con el tabernáculo que estaba en Silo? Jeremías capítulo 7. Aquí, en este pasaje, hermano, estamos viendo que el pueblo ya tenía un templo. Aquí ya tenía un templo. ¿Por qué Dios destruyó el templo en Jerusalén después de la muerte de Jesús? Porque ellos no lo aceptaron. No quisieron volverse de sus malos caminos. Y no creyeron en aquel que les traía la salvación. Versículo 1 del capítulo 7. Fíjense todo lo que el pueblo estaba haciendo, el pueblo de Israel. Tenían el templo, tenían el arca dentro del templo después de que Salomón lo construyó. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama ahí esta palabra y di: oigan la palabra del Señor todo Judá, los que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Y les decía: mejoren sus caminos, mejoren sus obras, y les haré morar en este lugar. No sean fiadores en palabra de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hicieran justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que dio vuestros padres para siempre. Eso que está diciendo que no lo hagan era porque lo estaban haciendo. Esto que le está diciendo el Señor que diga a Jeremías era de lo que se debían de apartar, porque era lo que estaban haciendo, estaban oprimiendo, eran mentirosos, no eran leales con Dios, oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda, derramaban sangre inocente y andaban con otros dioses. Todos estaban haciendo, por eso Dios le decía: mejoren esos caminos, apártense de eso. Y le dice el versículo 8: ustedes confían en palabras de mentira que no les aprovechan, y están hurtando, están matando, están adulterando, están jurando en falso e inciensan a Baal. Ahí se lo resumió todo lo que les habló anteriormente. Y andan tras dioses extraños que no conocen. Van a venir y los voy a poner delante de mí en esta casa sobre las cuales mi nombre es invocado, y dirán: estamos librados para seguir haciendo esas abominaciones. ¿Ustedes creen que se van a salvar? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que yo también, he aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Vayan, y les dice y les recuerda: vayan ahora a mi lugar en Silo, donde estaba primeramente el tabernáculo. Vayan ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, cuando entraron a la tierra prometida. Este fue el primer lugar donde se asentó el tabernáculo para adoración. Se asentó para el lugar de adoración donde todas las tribus subían, hermano. Porque se acuerda, hermano, la historia de aquel hombre que su esposa lo engañó, y la mujer se fue a la casa de sus padres. Y aquel hombre, después de un tiempo, sintió esa misericordia y fue a perdonar a su mujer porque lo había engañado con otro hombre. Y estando ahí, el suegro le decía: no te vayas, espérate. Y no te vayas. Y lo retenía, hasta que el le dijo: no, me tengo que ir. Y ese hombre agarró camino y se fue. Y llegó a la tierra de tribu de Benjamín, donde aquellos hombres se portaron de una manera muy atroz en contra de ese hombre, en contra de la mujer, a tal grado que ese hombre tuvo que cortarle
cortarle pedazos a la mujer, para no hacerse lo más específico, todo eso, con toda esa mujer en 12 pedazos y la mandó a las 12 tribus, hermano. Cuando los principales de las tribus vieron aquello, dijeron, ¿y esto qué es? Y ya salió a la luz que Benjamín había cometido una atrocidad en contra de este hombre. Y las 11 tribus se levantaron en contra de Benjamín y casi lo borran del mapa. Pero llegó el tiempo en que tenían que subir a Silo, al lugar de adoración, al lugar donde estaba el templo, al lugar donde estaba el arca. Las 12 tribus subían, hermano, el día del Señor, a la fiesta que se celebraba allá. Pero estando ellos allá, hermano, vieron que faltaba uno de sus hermanos, faltaba Benjamín. La tribu de Benjamín no había subido, porque eran enemigos en ese tiempo de ellos por lo que habían hecho. Y dice la escritura que allí en Silo, las 11 tribus lloraron por su hermano. Lloraron por su hermano porque no estaba su hermano con ellos. Hermano, tú y yo, hermano, a veces somos indiferentes. No, hermano, a lo mejor porque, hermano, debes de tú sentir ese dolor de que tu hermano no está adorando a Dios contigo. No vino por la familia, para otro viejo, no, debes de sentir dolor de que esa familia no está adorando a Dios contigo, ¿verdad? Sí le pasó a las tribus, lloraron, clamaron por su hermano Benjamín. Después tuvieron misericordia de él y como no tenían descendencia, dijeron, bueno, para que se vuelva a fortalecer la tribu, para que vayan ellos y agarren mujeres de los que no vinieron a la fiesta. Y así se volvieron a construir. Pero todo pasó en Silo, ese lugar de adoración, donde subían los pueblos ahí. Y estuvo por ahí mucho tiempo el arca, ese lugar. Pero cuando al pueblo se le ocurrió, hermano, sacar el arca de ahí, Dios se les reveló de una manera muy dura, donde empezaron a perder. Aparte de todo eso, hermano, cuando empezaron a perder, esta gente decide hacer un lado a Samuel y pedir un rey. Samuel dice, ¿qué está pasando? Le dijo el Señor a Samuel, no te han desechado a ti, me están desechando a mí. Por eso Dios se airó contra ellos y por eso dice la escritura aquí en el versículo 12, vayan ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Por toda la maldad que habían hecho, Dios permitió de que ese pueblo, ese lugar de adoración, fuera destruido. Dios permitió que el templo de Jerusalén, después de la muerte del Señor Jesucristo, fue destruido. Fue destruido para que no adoraran ya más ahí. Después aquí en Jeremías, en el capítulo 25, Dios sentencia a su pueblo. Capítulo 25 de Jeremías, hermano. Dios sentenció a su pueblo ahí. Versículo 1 del capítulo 25. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del Señor. 23 años, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no han escuchado. Y envió el Señor a ustedes todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero ustedes no escucharon, ni inclinaste vuestro oído para escuchar cuando decían: vuélvanse ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraré en la tierra que
les dio el Señor vuestro y a vuestros padres para siempre. Y no vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquen a ira con la obra de vuestras manos. Y no les voy a hacer mal. Pero no han escuchado, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. ¿Se acuerdan de la predicación del viernes? De Jezabel. Dios supo, se recuerda de ese espíritu de Jezabel que estaba ahí, porque no era Jezabel, pero ese espíritu que estaba ahí, donde Dios le había dado todavía un tiempo para que se arrepintiera, pero no había querido. Pero después vino una sentencia, ¿va? Y la iba a poner, y le iba a que se enfermara y estuviera en cama. Dios iba a justiciar. Aquí lo mismo. Dios le dio un tiempo al pueblo y no quiso. No quiso. Por tanto, así dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no has oído mi voz, mis palabras, ya que enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los haré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor y las destruiré. Acuérdense de esto, las tribus del norte eran las 10 tribus que le habían dado a Jeroboam. Y Judá era diferente. Judá ya se había dividido el reino. Y contra todas esas naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y se dirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Pero por qué? Dios iba a destruir el templo que había levantado Salomón. ¿Por qué lo iba a destruir? Porque no habían escuchado, porque no habían querido escuchar. Por eso Dios hace 70 años permitió que los babilonios entraran y destruyeran los muros, destruyeron los templos, sacaron los utensilios, sacaron el arca, sacaron todo, destruyeron todo. ¿Para qué? Para que no pudiera Dios recibir adoración en ese lugar por la desobediencia de ellos. ¿Pero quién había causado todo esto? El mismo pueblo. ¿Qué pasó en Silo? El mismo pueblo. ¿Qué pasó acá cuando crucificaron al Señor? El mismo pueblo. Pero ahora, transportémoslo a nuestros días. ¿Por qué se ha ido el gozo de tu vida? ¿Por qué se ha ido la alegría? Decía David, hermano, cuando reconoció que había pecado, cuando lo hicieron evidente que había pecado, y una de las partes que dice el Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo. Esa alegría se había ido de su vida por el pecado que había entrado en él. El gozo y la alegría, ¿por qué se ha ido de tu vida? Esa pasión por la cual venías a buscar de Él, ¿por qué se ha ido de tu vida? ¿Acaso la desobediencia de no buscarle con integridad y con todo tu cuerpo, alma y espíritu, con todas tus fuerzas, se ha ido de ti? Y Dios está permitiendo, porque Dios no destruyó los templos, Dios no destruyó el tabernáculo, Dios permitió que pecadores lo destruyeran. Ahora, Dios no está destruyendo nuestro espíritu. Dios no está destruyendo ese templo donde adoramos a Dios. Dios está permitiendo que el diablo venga y nos engañe por la desobediencia que pudiera estar entrando en tu vida. Y ese gozo y esa alegría empieza a esfumarse de tu vida. Por eso, hermano, roguémosle al Señor: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y no estemos, hermano, como los israelitas, los judíos que vimos, que estemos en el luto que Dios toque una vez más nuestra vida, pudiéndolo hacer ahorita. Estar en ese luto de no poder ya sentir la presencia de Dios como al principio,
Llegamos de ya no poder sentir la mano del Señor en nuestro hombro como al principio. Y estar lamentándonos ahí, como ellos que leen el libro de Lamentaciones. De ya no poder sentir ese gozo, esa alegría, decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré, yo me gocé con los que decían, sino que ahora entra otra vez la iglesia. ¿Para qué tanta iglesia? Otra vez. Esforcémonos a volver a ese versículo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque y Dios, ¿qué le dijo al pueblo de Israel aquí? Al judío le dijo, a la tribu de Judá, le dijo, ¿qué? El gozo, la alegría se les va a ir. Y el cumplimiento está en el Salmo 139, 137. Léalo ahí. ¿Cuántos no cantaron esa canción? No saben lo que quería decir. Aleluya. Salmo 137. ¿Cuántos no cantamos esa canción aunque no la entendíamos? ¿Cuántos no cantamos esta canción cuando andábamos que no la entendíamos al inglés, pero la cantábamos? ¿Cuántos no cantó Río de Babilonia en el mundial? ¿Cuántos no cantó Río de Babilonia? ¿Sí la cantamos? A veces. No, pero ahorita este puede ser cántico, es un cántico. Pero ¿cuántos hermanos escucharon este salmo cantado en el tiempo cuando no conocíamos a Dios, que no entendíamos inglés y lo cantábamos como cualquier otra canción? Sí, pero ahí ese es el salmo. Así es. Junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún ese gozo, esa alegría se vea y acordándonos de las bendiciones que vivíamos. En mi tiempo yo era así. En el tiempo aquel yo me gozaba de esa manera. En aquel tiempo yo estaba así, sí, pero ahorita lo que cuenta. ¿Cómo está tu vida? Ese gozo de la salvación, ¿dónde ha quedado? Ayúdame, Señor. ¿Sabe dónde ha quedado? Colgado en los sauces. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestra alabanza, nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Pero ya se había ido, Dios la había quitado, diciendo, cántenos algunos cánticos de los cánticos de Sión. ¿Cómo? Decían, ¿cómo cantaremos cánticos del Señor en tierra de extraños? Triste el salmo, pero era lo que Dios les había dado. Ahora, ellos cuando están cantando, estamos esperando, vuelve, te estamos esperando, no importa que tarde, pero aquí estamos esperando. Y yo veo esto, hermano, soy fuerte, pero es como cuando usted, hermano Joel, usted lo dijo ayer, de su amigo, ¿qué hacía con el animalito que él? Le pegó una patada. Dice que venía el perrito, le pegaba la patada y por allá caía el perrito. ¿Y qué hacía después? Le volvió a hablar y volvió a venir el perrito y volvió a pegarle. Y le volvió a hablar y le volvió a pegar. Y así estamos, hermanos. Ellos no han alcanzado a comprender que al que crucificaron era el Mesías. No han alcanzado a comprender que a ese que entregaron a muerte en lugar de Barrabás era el que les traía la salvación. Y está como cuando se patea eso y ahora quieren que venga. Ahora están cantando para que venga, no sabiendo que el hecho que provocó esto fueron sus mismos hechos. No se les culpa porque dice la Escritura que Dios puso un velo sobre ellos para que nosotros pudiéramos entrar.
Pero nosotros los que tenemos la oportunidad y ese reino no está puesto sobre nosotros, hermano, día con día, digamos al Señor, Señor, bueno, mi gozo del principio, bueno, mi gozo, ayúdame a seguirte, ayúdame a serte fiel, ayúdame a seguir tus pisadas, a renovar mis votos contigo. ¿Dónde ha quedado tu alma? ¿Dónde ha quedado tu oración? Hermano, póngase de pie, gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano, gloria al Señor. El próximo sábado, gloria al Señor, está la reunión de las hermanas. El próximo sábado está la reunión de las hermanas para que lo pongan en cuenta. El próximo, después de ahí, el próximo sábado está la vida al lanzado otra vez a llevar ese lunch, esa comida a los hombres, estamos haciendo cada mes. Y